Hola, 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 hola. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Bueno, aquí estamos en otro programa de la Espada de Damocles para continuar hablando acerca de este tema de la naturaleza de Dios, que es una saga que venimos desarrollando hace varios programas. Y lo hacemos así justamente porque el tema lo amerita. Es un tema muy interesante que estamos basando en la interpretación que hace Edward Edinger, es analista junguiano, acerca de bueno, la psicología de Jung, que de por sí da, pero le digo, para mucho, porque nos permite comprendernos mucho mejor, mucho más profundamente. Y lo que estamos haciendo es, digamos, establecer un puente, puentear nuestra visión psicológica, esto del inconsciente, de los arquetipos, de distintas circunstancias que nos toca vivir a nivel de nuestra psique con la religión. Porque normalmente hay una brecha. Normalmente pensamos que lo religioso es una materia de creencia, o bien creo, o bien no creo en absoluto, y me parece una tontería. Y que además para creer tengo que dejar de lado la lógica y la razón, que la fe no se lleva con la razón, que hay que creer a ciegas y sin entender. Entonces empezamos a vivir en palabras como por ejemplo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Asunción de la Virgen María, y hay personas que, bueno, creen esto literalmente y de alguna manera lo sobrellevan. Otras personas dicen, no, yo soy intelectual y a mí todo esto no me satisface. Yo necesitaría que todo esto tenga sentido, que se me explique, es decir, explicar, abrir ese contenido. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se propuso hacer Jung también con la religión a partir de su libro Respuesta a Job, y luego con su libro rojo, y luego con su libro negro, que todavía no se ha publicado. Así que cuando se publique ya le contaré. Pero por ahora estamos hasta el libro rojo,
que no se había publicado en vida de Jung justamente porque este enfoque de acercarse mucho a la religión no le caía muy bien ni siquiera a sus propios seguidores. Así que Edinger ha tomado sobre sus hombros, que ya falleció también, la tarea de llevar adelante una explicación concienzuda, pormenorizada, desgranando cada aspecto de la religión cristiana y haciendo como una especie de continuo paralelo con la psique y su funcionamiento. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la inflación, de la inflación no, de la alienación. De la inflación hablamos en los dos programas anteriores y habíamos visto que la inflación es esto de atribuirse prerrogativas que son del inconsciente, que son de lo más profundo, es decir, creerse Dios. Y habíamos visto que era un paso necesario, habíamos visto también todos los abordajes que esto podía tener, cómo uno puede inflarse de una manera armoniosa para luego que ocurra la necesaria alienación, que es lo que vamos a tratar ahora, y en otros casos esa inflación es una inflación desmesurada y trae graves problemas. Así que de lo que vamos a hablar hoy, corrijo entonces, es de la alienación. Alienación significa quedarse solo, ¿no? Marginarse, alienarse. Entonces, la inflación, que es aquello de creerme todopoderoso, sentirme que soy el mejor en algo, ¿no? Para eso les remito al programa acerca de la inflación, ayudaba a crear ego. Vio que es bueno para la autoestima, para la posibilidad de creer que uno vale, inflarse. Es decir, saber que yo metí 5 goles en un partido de fútbol me hace sentir alguien, ¿no? Es esa frase de ahora me siento alguien, siento que valgo, siento que importo para los demás. Entonces, básicamente todo nuestro esfuerzo cotidiano suele ir en la dirección de lograr cosas para poder, en algún sentido, inflarnos un poquito. Porque recuerde que la inflación está siempre relacionada con los hechos, con las obras. Yo no puedo inflarme por algo que no he hecho. Es decir, yo no me puedo convencer a mí mismo que soy el mejor jugador de fútbol si nunca toqué un balón. Tengo que meterme en una cancha, tengo que patear, tengo que practicar y de repente metí 5 goles en un partido y siento que soy Dios, Maradona. De la misma manera, no sé, en los negocios, tengo que haber hecho yo todo esto para realmente estar convencido, si no, no, ni me convenzo a mí ni a los demás. Entonces, la inflación ayuda a crear ego. Ahora, crea un ego desmesurado, ajeno a la realidad, pero crea un ego, es un principio. El niño pequeño va creando justamente una sensación de yo lo puedo todo, yo puedo correr más rápido que todos, puedo meter más goles que todos, soy como mi papá, ¿no? Es decir, intenta agrandarse, intenta crecer ante un mundo que de otra manera se lo va a comer. Luego viene la alienación, que es el proceso que le continúa. Cuando usted se infla demasiado, la vida, ¿se acuerda? Viene con un alfiler y le pincha el globo. Una enfermedad, otro que lo vence jugando al fútbol y mete no 5 goles sino 10 y a usted lo deja con esos 5 guardados en el bolsillo. Es decir, viene la vida y le pincha el globo, lo deshincha, ¿no? Y usted se encuentra desolado. Luego de haberse subido al pedestal y haberse creído Dios, usted descubre que no lo era. La vida se lo muestra. A veces son otras personas los agentes de que esto ocurra, ¿no? O uno creía que tenía, no sé, la mejor pareja del mundo y descubre que esa persona le metió los cuernos. O, no sé, uno creía que iba a aprobar ese examen y sin llevarse ninguna materia, sin tener ningún traspié, y resulta que desaprobó gran parte. Es decir, hay alienaciones a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Pero, claro, cuando vienen precedidas por una inflación, si esa inflación es muy grande, la alienación también es muy dura. Es decir, cuanto más alto usted sube, más dura es la caída. Por eso hablábamos de cosas que ayudan a contener la inflación para que no sea demasiado grande y que cuando venga la alienación pueda ser aprovechada. El axioma sería este: si usted se infla en exceso, el golpe es tan duro
que usted no puede ni reaccionar y no le sirve, ¿no? Le resulta negativo. Mientras que si usted se infla medianamente, cuando viene el golpe es un golpe, sí, es feo, pero le permite responder. Entonces, la inflación ayuda a crear la figura del ego, ¿no? Del yo valgo por mí mismo. Pero la alienación, cada vez que usted se siente solo, dejado de lado, abandonado, el último, como se dice, orejón del tarro, cuando usted se siente despreciado, no tenido en cuenta, infravalorado, cuando usted siente esa depresión, angustia, desolación, todas las sensaciones que tienen que ver con una especie de no valgo, yo no valgo. Bueno, cuando pasa esto, ese es el puntapié inicial o la posibilidad abierta para conectarse con el sí mismo. Entonces, la inflación nos ayuda a generar ego, pero la alienación nos ayuda a reconectar con el sí mismo. ¿Y qué entendemos por sí mismo? Bueno, el sí mismo es lo inconsciente, todo el material inconsciente. Si usted vive una vida de yo lo puedo todo, yo hago, yo pienso, yo decido, yo empiezo la dieta, yo la termino, bueno, esa es una vida muy centrada en yo y mis decisiones, que no pasa a mayores, es decir, en algún momento colapsa, porque las decisiones que usted cree poder tomar todo el tiempo se están cayendo a pedazos, porque la vida le está demostrando que usted se propuso hacer la dieta y de repente se autosabotea. ¿Y de dónde vino el autosaboteo? ¿Por qué usted comió si había dicho que no iba a comer? ¿Por qué usted se enfadó cuando había dicho que no se iba a enfadar? ¿Por qué usted no salió a correr para hacer ejercicio cuando dijo que iba a salir a correr después de dormir la siesta? Porque hay otras cosas moviéndose en lo profundo de su vida, de su mente. Y esas energías como las aguas, como las corrientes profundas del océano que generan de repente un oleaje, y usted dice, ¿esto de dónde vino? Bueno, hay corrientes por debajo en el océano, que si usted las desconoce y cree, como ola que está en la superficie, usted cree que es todo lo que hay, usted dice, bueno, voy a doblar para la derecha, pero resulta que las corrientes profundas, como pasa con los iceberg, con los iceberg, como se dice aquí en España, bueno, esas corrientes profundas le mueven el iceberg en la dirección que se les antoja. Entonces, conectarse con eso, reconocer eso, vivir con una conciencia de que hay más, ¿no? Como decía Shakespeare, decía, there are more things between heaven and earth than what your eyes can behold. Hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que tus ojos, o algunos dicen tu filosofía, pueda contemplar o pueda reconocer. Hay más, hay más. Entonces, si uno vive una vida sin reconocer esto, bueno, empieza a no poder entender por qué le pasa lo que le pasa y una gran frustración lo impregna. Porque cada cosa que quiere hacer quizá no le sale y otras que no quería hacer le salen. Usted dice voy a dejar de fumar y no puede. Finalmente dice bueno voy a seguir fumando y deja de fumar. Y usted dice ¿qué pasó acá? Algo me está a mí controlando. Bueno, eso es lo inconsciente. A eso le llamamos Dios. Cuando a Jung le preguntaron poco antes de morir qué era Dios para él dijo, Dios es aquello que se interpone con mi voluntad en todo lo que yo decida hacer. Es decir, yo quiero eso, salir a caminar y de repente energías así más profundas de mi psique me inclinan en la otra dirección. Quédate viendo televisión tirado en el sillón. Entonces, la inflación de la que ya hablamos ayuda a cultivar un ego, a generar un ego. Pero la alienación, que es de lo que estamos tratando ahora, que parece una cosa tan fea, ¿no? Hay que salir rápido de una depresión, del sentimiento de soledad, del desvalimiento, de la angustia, porque es malo sentirse así. ¿Por qué? Porque no es funcional. Nadie trabaja bien cuando está deprimido, así que hay que estar feliz, hay que estar contento. Entonces, la alienación ayuda a conectar con el sí mismo, ayuda a reconectarse con eso. Kierkegaard, un filósofo, europeo, decía que es un desperdicio la persona que jamás alcanzó la conexión con el sí mismo a través de la alienación. Aquí entramos dentro de una postura que interpreta
estas soledades, lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma, este sentirse mal, sentirse poca cosa, sentirse dejado de lado como una gran ventaja. Es decir, alguien, decía Kierkegaard, que no haya experimentado esta sensación de estoy, no sé, perdido, no sé para dónde ir, no tengo interés por nada, me siento como una especie de trapo tirado por el suelo, la persona que no haya experimentado eso y gracias a eso no haya levantado los ojos al cielo y haya dicho Dios, ayúdame, esa persona dice desperdició su vida. Fíjese, cuando usted está mal, pide ayuda. ¿A qué pide ayuda? A algo que no es usted, ¿no? Ya sea a otras personas, pero también a Dios, a la vida. Llega un punto que usted se da cuenta que los demás más o menos hacen lo mismo que usted. Entonces que usted necesita, se empieza a dar cuenta, necesita algo más profundo, necesita alguien o algo que sepa de lo que se está hablando. Entonces le habla a la vida y le dice, por favor, levanta los ojos al cielo, por favor, que esto cambie, por favor, quiero sentirme bien. Hace 2 meses que no me levanto de la cama o que no tengo ganas de nada y que voy a trabajar de forma automática. Ya no siento ni amor por mi esposa o por mis hijos, ya no me interesan las cosas que antes me interesaban. ¿Qué me pasa? Recién ahí es cuando uno busca ayuda. Recién ahí es cuando uno se conecta con lo inconsciente. Por eso las crisis son las que ayudan a abrirse a algo más grande. Por eso es que Jonás, cuando Dios, en este caso como un símbolo de lo inconsciente, vino a su encuentro a pedirle algo, Jonás lo rechazó. Porque Jonás estaba inflado, estaba bien, inflado, estaba contento con su ego. Yo soy todo, yo puedo todo, me va bien. Job lo mismo, me va bien. Tengo ganado, tengo hijos, tengo prosperidad. No necesito a Dios, ¿no? Como una vez que Laplace, un matemático, se presentó ante Napoleón, el emperador Napoleón, y el Corso, y le dijo, aquí le dejo mi tratado de astronomía, creo que era. Y lo leyó, entonces, Napoleón, y se sorprendió, Napoleón que era muy partidario de lo ateo o de lo ajeno a lo religioso, de esta separación de iglesia y Estado, Napoleón le dice, me sorprende que aquí no haya ninguna referencia a Dios. Y Laplace le respondió, ¿sabe qué? No me hace falta la hipótesis de Dios para explicar nada. Entonces, cuando uno está bien, cuando uno tiene salud, dinero, amor, está apasionado por distintas cosas, Dios no hace falta en la vida de uno. Dios sobra. Estas cosas de la psicología, el inconsciente, ¿para qué me voy a preocupar del inconsciente colectivo cuando a mí me va bien, cuando me pagan bien en el trabajo, me voy de vacaciones, juego al fútbol con los amigos? ¿Para qué quiero a Dios? ¿Para qué quiero a la espada de Damocles con un tipo que me habla y me hace pensar en cosas complicadas? Pero cuando a mí me empiezan a ir mal las cosas, y me enfermé y no me puedo curar, o me accidenté y ya no puedo jugar al fútbol, o me dejó mi esposa y estoy solo y desvalido y ya no tengo forma de inflarme, no hay con qué. No puedo jugar al fútbol para sentirme Maradona, no puedo ganar dinero para sentir que puedo comprar lo que se me ocurra, no puedo decir que te cuento con el amor de nadie. ¿Qué hago? Bueno, ahí pido ayuda, ahí escucho la espada de Damocles, ahí me abro la Biblia un día que estoy mal, a ver qué me dice, ¿no? Entonces, hay historias a lo largo de la historia de la humanidad de personajes que les ha pasado esto, personajes como, no sé, Ignacio de Loyola, que era militar, San Francisco de Asís, que también se metió en cuestiones militares, aunque era comerciante, para conseguir gloria, y bueno, se infló, obviamente, vivían inflados, pero algo les pasó, un choque, un golpe, algo que vieron, algo que los confrontó, la miseria de la guerra, lo que fuera, y quedaron alienados, quedaron como en la nada. Y a partir de ese momento se abrieron, en el caso de ellos, a la religión cristiana, pero se abrieron a algo más grande. Entonces, la alienación, quedémonos con esto que decía Kierkegaard, la alienación, Kierkegaard le llamaba el desespero,
El desespero es la puerta al crecimiento, es la apertura a lo más grande. Hoy en día, lamentablemente, con la New Age y el pensamiento positivo, cualquier indicio de que uno se siente angustiado, deprimido, triste, desolado, es un indicio de que uno, le dicen, es poco evolucionado. Te falta, ¿eh? Le dicen, mira, te falta crecimiento, está flojito. Tenés que repetir más afirmaciones positivas, como por ejemplo, soy el mejor, este va a ser el mejor día de mi vida, todo lo que deseo lo logro, ¿eh? La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Entonces, las afirmaciones positivas, se dice, son las que permiten que uno se mantenga todo el tiempo inflado. El hecho es que no se puede mantener todo el tiempo inflado. Ya hablamos en el otro programa que la inflación tarde o temprano se deshincha o se pincha o se revienta, que es mucho peor. Entonces, el sí mismo es más que el ego en todo. Hemos hablado de Yahvé, ¿no? ¿Se acuerda Yahvé con Job? Hemos hablado del sí mismo, de lo inconsciente, como aquello que, fíjese, usted quiere hacer algo y lo inconsciente dice no, vamos para el lado contrario. Es decir, lo inconsciente, si usted es blanco es más blanco, si usted es negro es más negro, si usted es vivo es más vivo, si usted es estúpido es más estúpido. Es decir, no hay forma de ser más que lo inconsciente. Así que lo inconsciente siempre nos va a contener. Por eso la actitud del religioso de decirle a Dios, tú eres todo para mí, tú lo sabes todo. Hay un salmo donde dice, cuando yo voy a hablar, tú ya sabes lo que voy a decir antes de que yo abra la boca. Es así, eso es lo inconsciente, eso es Dios, eso es el sí mismo. Entonces, esa es la razón por la que lo inconsciente confronta al ego de mil maneras. Lo confronta, le demuestra, como cuando Yahvé hablaba con Job y le dice, ciñete los lomos porque vamos a, como a discutir. Y le hace preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la profundidad del océano? No sé, dice Job. Bueno, ¿cuál es la altura de la montaña más alta? No sé. ¿Cómo se crearon, no sé, los montes aquellos? Tampoco sé, dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las luminarias, el sol y la luna? Y no estaba, dice Job. Es decir, Job, el ego, nunca puede abarcar a lo inconsciente. Usted nunca, nunca, ni yo, vamos a saber por qué nos gusta el color, ¿qué le puedo decir? Verde, azul, el que sea. No sé, no lo sé. Yo le puedo decir, bueno, me gusta porque a mí siempre me gustó el cielo o el mar, qué sé yo, es azul, entonces me gusta el azul. Bueno, eso es lo que yo digo. Eso es lo que diría Job. Pero Yahvé, lo inconsciente, sabe más. Hay muchas, muchas, muchas más razones por las cuales usted hace lo que hace que las tres o cuatro que usted cree que son. Entonces, lo inconsciente siempre lo va a confrontar. Por más que usted se infle todo lo que quiera, lo va a confrontar. Y tarde o temprano lo hace. Eso es lo que le llamamos crisis. Entonces viene uno y nos dice, ah, bueno, crisis, qué bueno. Los chinos dicen que crisis es oportunidad. Y uno dice, sí, pero bueno, que lo viva un chino, a mí no me interesa. Yo quiero seguir bien como estaba. ¿Por qué no me vuelven como el personaje este de Matrix que dice, por favor, vuélvanme a meter a la Matrix? Yo no quiero seguir en este mundo real, no me interesa. Yo quiero la Matrix otra vez. Entonces, uno quiere seguir en su inflación. Uno quiere seguir encantado de que todo le va bien, saberse feliz de que toco el piano como nadie. Bueno, pero la vida una y otra vez te confronta y la razón por la que lo hace, que es importante, es porque hace falta individuarse, dice Jung. Es decir, es porque si no, la vida le diría, bueno, Job, sentite feliz con todo tu ganado, tu familia numerosa, tu prosperidad económica, tus siervos que tenés un montón. Viví así feliz, si de eso se trata la vida. No, porque la individuación es el acto de que el ego pueda mirar al sí mismo como algo que lo trasciende, lo contiene, lo sobrepasa, lo abarca y relacionarse con eso como mirándolo a los ojos y sabiendo que es un binomio, que los dos son uno, pero en dos polos distintos y que se equilibran.
y saber que esa individuación va a tener siempre esos altibajos de que ese ego se va a inflar. Cuando esa individuación profundice será menos notoria, pero se va a inflar un poco, va a ser expulsada por el sí mismo, porque la inflación implica que yo quito al sí mismo de mi ecuación. La inflación significa yo no necesito a Dios, yo soy Dios, ¿no? Soy el comandante de las SS que puedo mandar a masacrar a todos los judíos que quiera. Soy, no sé, qué sé yo, el cantante de rock que tengo miles de fans por el mundo, millones. Entonces no necesito a Dios, yo estoy bien así, ¿no? ¿Qué problema hay? Como dice en el Bhagavad Gita, tengo todo esto, conquisté todo esto, mañana conquistaré más, ¿no? ¿Quién necesita a Dios? Dicen ellos, dice el Bhagavad Gita, que eso es una persona rayásica, motivada por la pasión. Esa es la cualidad de los asuras, de los demonios, para el Bhagavad Gita y para la India. En cambio, la posibilidad de abrirse al sí mismo ocurre cuando la vida me pincha el globo, me aliena, me deja como un bastardo, como un huérfano, como se dice a la buena de Dios, y ahí es donde necesito apelar, por favor, Dios mío, por favor, inconsciente, quiero volver a tener esta conexión porque siento que es lo único que me va a salvar. Entonces, la numinosidad, ¿no? Del númeno, el númeno, que viene del nous o del nous, que tiene que ver con lo luminoso, lo numinoso, la esencia como trascendental, ¿no? De las ideas arquetípicas, eso es lo luminoso, del sí mismo siempre es derrota y alienación. Es decir, cada vez que usted en su vida, mientras usted viva convencido de que usted hace lo que hace porque quiere, el sí mismo o lo inconsciente o Dios no existe. Para usted no existe. Usted lo explica todo con usted. Hasta que la cosa le va mal. Cuando le va mal, usted tiene que empezar a ver cuáles pueden ser otras causas, ¿no? Cuando ve usted que por más que intenta no lo puede mejorar, ahí se da cuenta de que existe ese algo más. Ese algo más, cuando usted lo mira, usted se da cuenta que es como un abismo. Es infinito. Como Job ante Dios, usted no lo puede vencer. No lo puede entender, no lo puede abarcar, no lo puede explicar, no puede hacer nada. Eso luminoso es avasallante. Para el ego siempre es sinónimo de derrota. Usted lo vive como una derrota, como que es aplastante el saber estoy deprimido y no puedo salir. Siento angustia y por más que vaya al cine, me voy al centro comercial, me divierto, tengo sexo, lo que fuera, no hay forma de sacármela. ¿Qué pasa? Esto me sobrepasa. Bueno, eso es lo inconsciente, lo luminoso. Eso siempre es derrota. Usted está derrotado ante eso. No lo puede cambiar. Y además es alienación. Alienación quiere decir que usted se siente como si lo hubieran escupido, ¿no? Como quien escupe un carozo, un corazón de una fruta. Lo escupieron, lejos. Ahí está, fuera del asunto. Cuando a Neo de Matrix lo desconectan, él está como, creo que hay un filósofo, me parece que es Heidegger, que dice arrojado, ¿no? Arrojado al mundo. Bueno, está escupido. Neo de Matrix lo escupieron, lo excretaron de la Matrix. Es una execración de la Matrix, está fuera. Y al estar fuera, desde lejos ahora ve la Matrix o la matriz y se da cuenta de lo que es y no la puede comprender, es infinita para él, para una mente egoica. Mientras estaba conectado no la veía. Mientras uno está inflado, no hay Dios. Cuando uno está alienado, surge Dios. Se dice que en las trincheras de la guerra mundial, de la primera sobre todo, que era una guerra de trincheras, las dos palabras que más se oían de todos los soldados, eran dos, eran Dios y mamá. ¿Se da cuenta? Ahí no había ateos. Cuando usted está en una trinchera, usted cree en Dios. Usted necesita a Dios. Todas sus explicaciones, intelecciones, voluntades, toda su inflación se va por el garete, al garete. Usted ahí necesita a Dios. O a mamá, que en última instancia es lo mismo. Mamá es una cosa que me abarca
no es la mamá física, es un concepto, es lo que me nutrió, lo que me dio la vida. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Un poco de agua. Entonces, Jung le llamaba la derrota del ego, ¿no? A la alienación, la derrota del ego. El ego tiene que ser derrotado. Si no es derrotado, usted no crece. Kierkegaard le llamaba el desespero. San Juan de la Cruz le llamaba la noche oscura del alma. Entonces recordemos, nadie quiere pasar por estas situaciones. Todos intentamos salir lo más rápido posible y nuestra cultura actual no está en absoluto preparada para esto. Nuestra cultura actual intenta que esto no pase nunca. De hecho, hay pastillas, ¿no? Píldoras, pastillas para que usted se las tome y cuando le pasa alguna de estas cosas, salga rápidamente, aunque sea, si no sale, bueno, se anestesia y usted funciona como un zombie, pero aunque sea, no siente la alienación. No siente porque está adormecido, no porque no le pase nada. Cuando le pasa el efecto de la pastilla, el mismo sentir sigue ahí, porque usted lo que necesita es una reconexión con el sí mismo. Decía Jung que él no había conocido en toda su carrera, en toda su experiencia como analista, ningún paciente que luego de la mitad de la vida, él entendía por la mitad de la vida unos 35 años, no necesitase de una postura religiosa para lograr esa reconexión con el sí mismo, ¿no? Para solucionar la alienación. Y cuando decía postura religiosa no se refería al budismo o al hinduismo o al cristianismo, sino a cualquier postura religiosa. Puede ser el naturalismo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, la que usted quiera, pero una. Es decir, algo que le permita hacer entrar en su vida la noción de lo trascendente, ¿no? La sensación de pecado, de falta de valor, de interés o de motivación como un desierto, eso es la alienación, ¿no? Es sentirse en medio del desierto, sentirse desvalido, me echaron de la ciudad, estoy exiliado, ya no formo parte del bienestar en el que estaba inmerso antes. Fíjese, por ejemplo, el caso de Agar e Ismael. Se acuerda que Abraham tenía a su esposa que era Sarai, y por otro lado tenía una sirvienta llamada Agar. Y él quería tener hijos. Dios le había prometido, pero no había caso, no tenía. Entonces, Sarai le dice, ¿por qué no tenés uno con Agar y nos lo quedamos? Entonces tuvo uno, se llamó Ismael. Pero al poco tiempo de la propia Sarai nació otro. Entonces Sarai le dijo, mira, ¿por qué no echas? No le dijo por qué, dijo, échala a Agar con su hijo Ismael, un poco cruel era el asunto, o bastante, échalos al desierto que se mueran, y así nos quedamos con nuestro hijo que es Isaac, el que después Dios le pidió que sacrifique, ¿se acuerda? Entonces, cuando Ismael, el niño, y Agar, su madre, caminaban por el desierto, se empezaron a morir de sed y a morirse radicalmente. Y justo en el momento donde se desplomó, Ismael cayó desplomado y Agar se desplomó pero caminó un poco más, un ángel apareció de los cielos y le dijo a Agar que golpeara cierta roca que iba a manar agua. Lo hizo, manó agua, pudieron beber y llegaron, creo que fue hasta la Meca. Y ahí se establecieron. Los ismaelitas, a partir de ese momento, fueron un pueblo del cual mucho más adelante, en el 600 después de Cristo, apareció Mohammed, Mahoma, y de ahí salió el Islam, ¿no? Pero bueno, Ismael fue la corriente paralela, los ismaelitas, a los judíos, a los israelitas, a los hijos de Jacob. Pero fíjese, tuvieron que estar en el desierto, realmente abandonados, en lo último, realmente perdidos. Es muy normal que los maestros zen que leemos en las historias del budismo zen japonés, o los maestros tibetanos del budismo también, o los cristianos como los padres del desierto
que aparecen en la Filocalia y otros textos, tienen conductas radicales con sus discípulos, los confrontan. Hoy en día, acudir a un gurú es que yo le pago, ¿no? O pagué el curso. Entonces el gurú tiene que esmerarse por tratarme lo mejor posible, mantenerme contento y darme todo. Pero eso lo único que logra es contribuir con mi inflación. Me ayuda a inflarme, me ayuda a sentir que formo parte del grupo, que entiendo todo, que voy en camino, que estoy evolucionado, que llegué al nivel 18, que me iluminé, cosas por el estilo. Eso es inflación. Mientras que los maestros antiguos, o por lo menos los tradicionales, lo que hacen es al revés, terapia de choque. Lo alienan a uno, ¿no? Le dan una bofetada. A veces juegan con inflarlo primero y luego darle la bofetada, ¿no? Porque saben que la bofetada y la sensación de abandono completo es lo que permite el vaciamiento suficiente, porque cuando uno está realmente ahí abandonado, ahí no tiene nada de lo que aferrarse, no hay nada. Y cuando no hay nada, Dios llena los espacios. Es decir, cuando no hay ego, ya no hay dónde construir, de dónde inflar nada, ahí lo inconsciente puede aparecer, lo luminoso empieza a emerger en forma de sueños, en forma de acontecimientos, en forma de nuevas perspectivas, pero tiene que llegarse a ese punto. Y ahí se da un juego muy raro que de nada sirve fingir. O sea, yo no puedo fingir que estoy alienado, porque si fingo que estoy alienado, sigo estando inflado. Es peor, es una especie de me hago el alienado cuando estoy más inflado que antes, porque ahora estoy convencido de que estoy haciendo algo súper profundo. Entonces, la alienación tiene que ser genuina, radical, tiene que ir hasta el extremo, cuanto más mejor, y eso es lo que produce es lo que llama a la totalidad. Don Juan de Castaneda decía lo mismo, decía que el guerrero reordena la isla del Tonal, ¿no? Y vive de una manera muy austera, controlando la importancia personal, disminuyendo la importancia personal. De hecho, hasta se expone a ciertas vejaciones, por ejemplo. Y cuando se detiene el diálogo interno, que según don Juan es una de las cosas que más fortalecen a la imagen de sí mismo, de uno mismo, porque claro, yo me hablo y me digo qué grande que soy, mira lo que hice, como, uff, qué bien que jugué al fútbol hoy, cuántos goles que metí, soy un genio, ya me parezco a Maradona, es decir, o a Messi, o a quien fuera. Es decir, uno va creando esa bola a través de palabras que uno se cuenta. Entonces, detener el diálogo interno disminuye la importancia personal. Disminuir la importancia personal acerca a vaciarse, a una alienación cuasi voluntaria, ¿no? Que uno le deja a Dios como, digamos, el balón preparado para patearlo y meter el gol. Entonces, eso es lo que hacen, vemos en las historias de los santos también, que voluntariamente se acercan a esto. Se acercan a decirle a Dios, mira, ya disminuí todo lo posible, dame la última patada, la última bofetada para acabar de maltratarme, para acabar de deshacerme todo lo que me quede, de manera que esté abierto por completo a ti. Fíjese de lo que estamos hablando, ¿no? Esto en el plano psicológico es lo mismo. Entonces, los israelitas también, cuando iban por el desierto, ¿se acuerda cuando salieron de Egipto? 40 años caminando estuvieron los tipos. Porque bueno, cometieron ciertos pecados, tuvieron que estar 40 años. Y realmente cuando se estaban muriendo de hambre, que ya no tenían más, ahí recién Dios, ¿qué les envía? El maná. Les envía una especie de escamas blancas que caían del cielo, que cuando uno las comía, no solo alimentaban, sino que tenían el sabor de la comida que uno tenía ganas de comer. Uno dice, a ver, pizza de mozzarella, y comía una escama de eso, oh, dice, igual a la pizza de mozzarella. Y dice, ahora voy a comer, dice, helado de vainilla. Y comía otra, helado de vainilla. Así. Es decir, eso vino, ese premio vino después de la vejación más grande, después de haber llegado al punto donde ya estaban todos creídos que iban a morir ahí. Pero ahí, a punto de morir. No, digamos, 2 semanas antes. No, no, no. Tuvieron que llegar a ese punto. Uno dice, qué crueldad. ¿Por qué? Porque hace falta vaciarse.
Si uno está inflado, no hay alienación. Si no hay alienación, no hay vaciamiento. Si no hay vaciamiento, no hay emergencia, aparición de lo psicoideo, ¿no? No hay profundidad en ese individuo. Isaías, le pasó lo mismo, el profeta Isaías, una vez estaba por circunstancias que tuvo que escapar de, creo que era una mujer, que no me acuerdo el nombre, se llamaba, bueno, una mujer que lo odiaba, lo quería matar a toda costa. Entonces, él fue al desierto y en una de esas estaba muriendo de hambre, básicamente. Y cuando ya moría de hambre, aparecieron unos cuervos y le trajeron comida. Y creo que una voz le dijo, come, aliméntate, como diciendo, dale que tenés mucho que hacer. Es decir, tuvo que estar en ese momento. ¿Por qué no vinieron los cuervos antes? ¿Por qué no vino un tipo y le dio un asado, una parrillada o algo antes? No, tuvo que estar al final. Jesús y Satanás también. ¿Por qué tuvo que Jesús exponerse 40 días? ¿Se acuerda que dice, estuvo 40 días sin comer ni beber, ¿no? Y a los, no sé si a los 40 días o por ahí, le dio hambre, dice. Le dio hambre, imagínese el hambre que te da cuando estás, no sé, ya estar 10 días te da un hambre que te comes una piedra. Bueno, el tipo tuvo 40. Tendría un hambre que se comía lo que fuera. Bueno, ahí ocurrió el vuelco donde él realmente pudo sacar de su interior la fuerza de lo psicoido y decirle a ese Satanás, no, no. ¿Por qué no le dijo no sin ir al desierto y se lo ahorró? ¿Por qué no? Porque tenía que vaciarse. Tenía que realmente llegar al límite, realmente estar confrontado. Hay un relato que se lo voy a leer ahora, que es de Tolstoy, León Tolstoy, un ruso que muy famoso con sus libros y que le iba muy bien. Y dice esto, dice, cuenta Tolstoy, alrededor de los 50 años, que comenzó a experimentar momentos de perplejidad que denominaba aprensión, momentos en que parecía no saber cómo vivir o qué hacer. Es evidente que esos momentos eran del tipo caracterizado por el hecho de que la vivacidad y el interés de nuestras funciones, espera que se me fue la página ahí, de nuestras funciones normales han cesado. La vida, que había sido encantadora, se tornó para él algo sin sabor, y más que eso, muertas. Cosas cuyos significados siempre habían sido evidentes por sí mismas se habían tornado sin sentido. Preguntas como ¿por qué? Y después pasaron a perseguirlo con una frecuencia cada vez mayor. Preguntas como ¿por qué tal cosa me sucede? O ¿y después de la muerte, después de que cumpla tal edad, después de qué, de conseguir tal meta, ¿qué haré? Al principio parecía que estas preguntas deberían tener una respuesta y que él podría fácilmente encontrarles esa respuesta si se dedicase a buscar, pero a medida que fueron siendo cada vez más urgentes, se dio cuenta de que se encontraba en un estadio semejante al de aquel en que se manifiestan las primeras señales de incomodidad de un enfermo. Señales a las que se le da muy poca atención hasta que se transforman en un sufrimiento continuo y éste acaba por percibir que aquello que consideraba un problema pasajero era la cosa más importante del mundo. Vio por ejemplo, cuando usted está bien, está inflado, está perfecto, y de repente algunas cositas empiezan a aparecer, pero al principio parecen que no son nada, y usted las sobrelleva enseguida, pero luego empiezan a mostrar que sí, que vinieron, digamos, para quedarse. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info.espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Entonces dice, sentí, dijo Tolstoy, que algo se partía dentro de mí, algo en que mi vida siempre se apoyó, que no quedaba nada a lo que yo me pudiera apegar. Fíjese este relato, qué
común que afina lo que nos pasa, ¿no? Cada tanto. Algo se partía dentro de mí, algo en que mi vida siempre se apoyó y que no quedaba nada a lo que me pudiera ya apegar. Y que desde el punto de vista moral mi vida había cesado. Una fuerza invencible me impelía a poner fin a la existencia de una u otra manera. Él quería suicidarse. Un tipo famoso, un tipo que había llegado a la cumbre, ¿no? Una fuerza invencible me impelía a poner fin a la existencia de una u otra manera. No se puede decir exactamente que yo quisiese cometer suicidio, pues la fuerza que me impelía a dejar la vida era más completa, más poderosa y más general que cualquier simple deseo. Lo que está diciendo es que no es que él se quería matar por esto o por aquello, él, el yo, el ego, porque me salió mal los exámenes. No, era una especie de fuerza de la luminosidad, de los psicoides. Es como una especie de quiero acabar con todo. Y no sé ni por qué, pero quiero morir, ¿no? Era una fuerza semejante a la de mi antigua aspiración a la vida, no a esto o al otro, a la vida, pero que empujaba en la dirección contraria. Era una aspiración de todo mi ser en el sentido de dejar el mundo de los vivos. Imagínense, dice Tolstoy, entonces, un hombre feliz que gozaba de buena salud, escondiendo la cuerda para no ahorcarme en las vigas del cuarto donde me recogía toda la noche para dormir. El tipo escondía la cuerda por miedo a ahorcarse. ¿Se da cuenta? Es como decir, hay algo que me puede. Lo luminoso vino a buscarme y con toda mi inflación de hombre poderoso, no puedo hacer frente a eso. Eso, si quiere, me mata. ¿Se da cuenta? Entonces, solo imagínense, dice, dejando de practicar el tiro, con miedo a ceder a la fácil tentación de poner fin a mí mismo con mi arma. Dejó de practicar el tiro con escopeta, la caza seguramente, por miedo a que ahí, detrás de algún árbol, él cediera a la tentación de dispararse. Yo no sabía lo que quería. Tenía miedo de la vida, era impelido a dejarla, y a pesar de eso aún alimentaba la esperanza de obtener algo de ella. Es como que al mismo tiempo él sabía que la cosa iba en otra dirección. Todo eso sucedió en un momento en que, por lo que respecta a mis circunstancias externas, yo debería haberme encontrado completamente feliz. Tenía una buena esposa que me amaba y a quien yo amaba, tenía buenos hijos y una gran propiedad que se valorizaba sin mucho esfuerzo de mi parte. Era más respetado por mis parientes y conocidos de lo que jamás había sido. Vivía recibiendo felicitaciones de los extraños y, sin exagerar, podía creer que mi nombre ya alcanzaba algún tipo de fama. Además, no estaba insano ni enfermo. Por el contrario, tenía una fuerza física y mental que rara vez había visto en personas de mi edad. Podía trabajar la tierra tanto como los campesinos, podía dedicarme a trabajos intelectuales durante 8 horas seguidas sin sentir efectos negativos, y sin embargo no podía atribuir cualquier sentido razonable a las acciones de mi vida. Y estaba sorprendido por no haber comprendido eso desde el inicio. Mi estado de espíritu me hacía sentir como si alguna pieza malvada y estúpida estuviera siéndome clavada por alguien. ¿Se da cuenta lo luminoso? Dios. Es algo que, por más que usted esté metido en todas sus cosas, a Dios se le ocurre que no y no. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. pero dice, solo nos es posible vivir mientras estamos ebrios. Es decir, mientras yo estoy inflado, todo tiene sentido. Cuando la vida me pincha el globo, todo se cae. Mientras estamos embriagados de vida, dice Tolstoy. Pero cuando estamos sobrios, no podemos dejar de ver que todo no pasa de un estúpido engaño.
¿Se da cuenta? Por esta razón es por la que la inflación ayuda a crear el ego. Gracias a la inflación, la matriz, la matrix, es que uno encuentra sentido a las cosas. Cuando a mí me excretan de la matrix, como a Jonás que me lo comió la ballena o el pez, a Job que Satanás le arruinó la vida, a partir de ese momento todo empieza como si uno despertara de un agradable sueño y entrara en una pesadilla, que es la alienación, todo empieza a perder sentido. Dice, lo más verdadero que hay en la vida es que no hay en ella nada divertido o tonto. Ella es cruel y estúpida, pura y simplemente. Esto dice Tolstoy. Dice, ¿cuál era el resultado de aquello que hago hoy? ¿O qué haré mañana? ¿Cuál es el resultado de toda mi vida? ¿Por qué debo vivir? ¿Por qué hacer alguna cosa? ¿Habrá en la vida algún propósito que la muerte inevitable que me aguarda no deshaga y destruya? Esas son las preguntas más simples del mundo, del niño estúpido al anciano más sabio. Ellas se encuentran respondidas en el espíritu de todo ser humano. Sin tener respuestas para ellas, es imposible, como lo revela mi experiencia, que la vida siga su curso. Bueno, en esto último creo que ahí ya hablaba Jung. Dese cuenta entonces que lo que está vivenciando Tolstoy, no le estoy contando algo que le pasó a un tipo totalmente ajeno a nuestra experiencia. Esto es lo que le pasa a tanta gente. Es muy normal gente que se queje de que la vida le iba perfecto y de repente se siente mal, deprimido, hundido y no sabe por qué. Y nuestra cultura, como no da estas herramientas para entender que la alienación puede ser un modo, bueno, lo único que hace es decir, bueno, no sé, tomate una pastilla, divertite, salí a pasear, busca modos de pasarla mejor, ya se te va a pasar, ¿no? O si no, apelan a las cosas que tenemos, que hasta ayer nos ayudaban a inflarnos. Tenés una gran familia, tu mujer te quiere, tenés unos hijos preciosos, tenés salud, pero Tolstoy tenía todo eso y pese a todo se sentía alienado. Entonces, la alienación es algo obviamente desagradable, pero es el principio de la reconexión con el sí mismo. Entonces, la individuación consciente es una necesidad vital e imperiosa. Es decir, la vida existe para que ocurra la individuación. La vida existe para que Adán se dé cuenta de que fue creado por Dios. Adán fue creado para poder mirarlo a Dios, a Yahvé, y que los dos reconozcan ese binomio. Dios solo no se puede reconocer, no sabe que existe, necesita de Adán, que lo mira. Y Adán solo se inflaría y creería que es Dios, obviamente, a menos que apareciera un Dios que le pusiera límites y él se diera cuenta, lo castigara, por ejemplo, y él se diera cuenta que no es Dios, sino que es un alguien, ¿no? Pequeñito, y que el otro, la otra parte del binomio, es mucho más grande que él, por lo tanto él debe rendirle pleitesía, alabanza y reconocer su magnitud. De ahí vienen todas estas alabanzas: oh Dios, qué grande que eres, no hay nadie como tú lo sabes todo, por favor ayúdame. Es decir, un reconocimiento de la pequeñez que a su vez permite mantener vivo el puente, el eje de conexión ego-sí mismo. Entonces, la individuación consciente es una necesidad vital e imperiosa. Imperiosa. Esto quiere decir que si usted se mantiene, como hemos hablado en algún otro programa, como un inflado tibio, o sea, no inflándose casi nada, ¿no? Como para llevarlo lo mejor posible. Porque usted sabe que si se infla, pierde, porque después lo alienan. Entonces, hay gente que dice, ¿para qué voy a apostar en el casino si puedo perder? Mejor no apuesto nada. Entonces nunca pierdo. Pero claro, nunca gano tampoco. Entonces viven vidas chatas, planas, grises. Esa persona vegeta, básicamente. No forma parte de la individuación. Es una persona que ni siquiera se infla lo suficiente como para que lo psicoideo, lo inconsciente o Dios lo castigue. No, ni siquiera. Entonces es una especie de cosa media, un mediocre, lo que sería un miserable. Ese tipo de persona eh, es una persona que usted la ve y dice, bueno, mira, es feliz, fíjate, va, come, duerme, trabaja,
no tiene aspiraciones grandes, no lo veo nunca frustrado por nada, ni preocupado por nada, porque tampoco se mete en nada complicado. Sí, pero no se ha individuado. Y a esa persona en el fondo, la vida le está diciendo, oye, te has quedado a medias, falta algo acá. Esa persona es como si hubiera sido un coche de carreras que está hecho para correr y nunca le levantaron la velocidad más de 10 kilómetros por hora. Como una semilla de un gran árbol que nunca creció. Como un niño que pudo convertirse en un gran hombre y nunca se convirtió. Es un desperdicio. Y en el fondo hay ahí como una especie de contradicción dentro del propio ser que hace que esa felicidad no sea la felicidad congruente con el resto de la vida. Entonces el sí mismo utiliza la conciencia humana para realizarse. Dios, Yahvé, necesita de Adán, o Job, o Abraham, o Moisés, o Mohammed, o quien sea, Arjuna del Bhagavad Gita. Todos, en todos los países y religiones y tradiciones, siempre se necesita de un otro para reconocer esa magnitud. Cualquier Dios de cualquier tradición solo no es nada. Siempre necesita crear, necesita generar, necesita formar, necesita castigar para que con ese castigo el otro, ese otro que se había hinchado mucho, y cuando se hincha mucho se convierte en Dios. Y si se convierte en Dios, no solo niega a Dios, el que lo creó originalmente, sino que ese inflado se infla tanto que de nuevo no hay otro. Imagínese que usted tiene tanto dinero, tanto, que nadie tiene más que usted. Y usted lo tiene todo, todo suyo. Todo el dinero del mundo es suyo. Usted no tiene dinero. Si usted tiene todo el dinero del mundo, usted es pobre. Porque como lo tiene todo, no hay nada que usted pueda comprarse, porque ya es suyo. Entonces usted necesita que alguna porción no sea suya. Que haya un otro que tenga, aunque sea, si usted tiene el 90%, que tenga un 10%. Para que usted tenga la posibilidad de decir, ah, este soy yo, este es el otro, ahora me reconozco. Eso es lo que le pasa a lo inconsciente, a Dios, a la luminosidad. Y necesita de un ego. Ahora, ese ego, claro, va creciendo y cuando se infla mucho es cuando no necesita de ese Dios, cree ser, con ese 10% que tiene, cree ser el 100%, y ahí aparece lo luminoso y le dice, le toca el hombro y le dice, escucha, momento, no tenés el 100%, tenés solo el 10%, fíjate, yo tengo el 90%, mira lo que hago con mi 90%, y le fastidia su 10%, y se lo quita, no sé, hace que contrata a otra gente que venga, le den una golpiza y le saca el 10%, y le dice, y ahora no tenés nada. Entonces ahí viene una restitución de la conexión, hasta que el otro se dé cuenta de, es verdad, yo solo tengo el 10%, ¿no? Nos necesitamos mutuamente. Si yo no tuviera este 10%, vos no sabrías que tenés dinero. Vos necesitas seguir manteniendo solo el 90%, no el 100%. Pero yo necesito tener este 10% para existir, porque si yo no lo tengo, no existo. Entonces los dos nos necesitamos. Así que vamos a ver hasta aquí hoy con este tema de la alienación que hemos empezado a desarrollar. Todavía nos queda mucho material para poder entender cómo funciona, cómo se transita y cómo la alienación va dando pie a esa restitución, porque es importante saber, si a mí me mandan al desierto y me dejan ahí desvalido, cómo es que se restituye mi equilibrio, de qué manera, cómo hago, qué tengo que hacer, cómo ocurre, ¿no? Cómo se da todo esto. Vamos a escuchar nuestra cortina musical para despedirnos. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!